Advertencia. El siguiente video contiene temas sensibles que podrían incomodar a algunas personas, se recomienda discreción. El 26 de abril de 1982 se realizó la segunda masacre más grande de la historia perpetrada por un solo hombre, dejando un saldo de 91 víctimas, 55 muertos y 36 heridos. Woo Bum-kun, un oficial de policía de Gwijeon, una aldea de Corea del Sur, cometió este homicidio en masa. ¿Pero qué fue lo que le hizo cometer esto? El 5 de noviembre de 1955, en la ciudad de Busan, Corea del Sur, nació Woo. No hay muchos detalles sobre su infancia, más que vivía en la precariedad. No se puede determinar si tenía algún trastorno o trauma que pudiera llevarlo a cometer lo que hizo en su vida adulta. Sin embargo, se sabe que su padre fue policía, lo cual pudo inspirarlo a enlistarse también como oficial. Woo estuvo en la Marina durante varios años, ya que el servicio militar en Corea del Sur es obligatorio, hasta que en 1980 fue contratado como oficial de policía. Algo que hay que resaltar es que sus compañeros y superiores lo describían como alguien introvertido y reservado, pero con un temperamento fuerte y serios problemas con el alcohol. Aún así, tenía una habilidad excepcional para el tiro, lo cual hizo que se destacara en el cuerpo policial. Fue trasladado a prestar servicio a la aldea de Gwijeon, ubicada en la provincia de Gyeongsang del Sur. Incluso llegó a ser guardia de la Casa Azul, lo cual sería como la Casa Blanca pero en Corea del Sur. El 26 de abril de 1982, Woo tuvo una discusión con su novia porque, mientras él dormía, ella intentó matar una mosca que estaba posada en su pecho. Esto lo molestó y provocó un altercado. Tras gritos y insultos, Woo se dirigió a la estación de policía donde prestaba servicio y comenzó a beber en exceso. Durante más o menos 3 horas, ya en la noche, regresó a su casa, y lo que había empezado como una discusión terminó en violencia física, golpeando a su novia. Woo volvió a la comisaría, pero esta vez se dirigió al arsenal. Tomó 2 carabinas M2, 2 pistolas, 7 granadas y una gran cantidad de munición. Luego comenzó la tragedia. La gente, cuando lo veía en la calle, no tenía sospecha de nada. Testigos afirman que el hombre ni siquiera parecía que estuviera borracho y que simplemente estaba patrullando la zona. Primero fue a las oficinas de correos de la aldea, donde disparó y mató a 3 operadoras telefónicas. Después, se dirigió a otra aldea y atacó un mercado con disparos y una granada, asesinando a 6 personas. También aprovechó su condición de policía para entrar a varias viviendas. Los vecinos, al confiar en él, le permitieron el acceso, y allí los asesinó mientras dormían o lo atendían en sus peticiones. El homicida, desesperadamente, se refugió en una granja con una familia, tomándolos como rehenes. Fue tanto el altercado que más de 30 policías rodearon el lugar para tratar de acabar con Woo. Sin embargo, con gritos y amenazas, este hacía que los oficiales retrocedieran debido al miedo de que pudiera acabar con la familia. Finalmente, Woo, viendo ya que no podría salir de esa situación, se ató 2 granadas al pecho, las activó y se suicidó, matando también a 2 de los rehenes. Este caso es de los más conocidos, ya no solo en Corea, sino en el resto de Asia. En el mundo se han reportado varios casos así, en los cuales una persona pierde el control con ira y violencia. Entre los años de 1986 y 1991 se reportaron 14 casos de asesinatos y más de 30 violaciones en la provincia de Haseong de Corea del Sur. En este tiempo fue algo que impactó demasiado en el país, debido a la naturaleza de estos, además de que no se encontraba ningún culpable, debido a la falta de tecnología.
La gente en estos años quedó perpleja porque no solo eran estos crímenes, sino que Corea en estas décadas estaba experimentando una grave crisis económica. El 15 de septiembre de 1986, Lee Wan-im, una mujer de 71 años, tenía la costumbre de ir a visitar a su hija en las mañanas, la cual vivía no muy lejos donde ella tenía su casa. Sin embargo, desapareció ese mismo día. 3 días después, el 19 de septiembre de ese mismo año, fue hallado su cuerpo cerca de una carretera. La policía reportó que cuando lo hallaron tenía marcas de estrangulación en su cuello y su ropa interior había sido despojada. Tras eso, la comunidad de esa zona rural estuvo bastante aterrada debido al primer caso. Lamentablemente no sería el último. Ese mismo año y el siguiente se reportaron 3 casos más en los meses de octubre, diciembre y abril, los cuales tenían como principales características el abuso y la asfixia. Todas las víctimas, las cuales fueron Park Hyun-suk, Kwon Jun-bun y Lee Kae-suk, eran veinteañeras las cuales estaban estudiando. Algo que hay que recalcar es que el asesino ponía la ropa interior de las chicas sobre sus cabezas o cuello y usaba las medias de estas para amarrarlas y así cometer sus depravaciones. Otra característica es que los cuerpos de las víctimas eran encontrados en las zonas rurales de la ciudad. Tras esto, empezó una investigación por toda la zona en la cual estuvieron en servicio 2 millones de policías para tratar de buscar al asesino. Hubo un rumor el cual decía que la mayoría de las víctimas tenían puestas medias largas de color rojo, lo cual hizo que algunas oficiales se vistieran con estas prendas para ver si podían capturar al culpable. En todas estas investigaciones hubo 21,280 sospechosos, los cuales muchos se quejaron de la brutalidad de la policía al interrogarlos con maltratos físicos. 3 años después del primer caso, y ya habiendo 8 víctimas las cuales no se encontraba el culpable, algunas víctimas de abuso y testigos lograron dar una descripción a la policía, la cual se pudo sacar este retrato hablado. Sin embargo, incluso con esto no se pudo identificar al asesino. El 16 de septiembre de 1988, una niña de 13 años fue asesinada en su dormitorio. Tras una rigurosa búsqueda, la policía culpó a un joven de 22 años en ese tiempo, llamado Yoo Sun-yeo, el cual trabajaba de mecánico y sufría de poliomielitis, lo cual hacía que tuviera dificultades para caminar. En ese tiempo se creyó que el terror había terminado. Un año después, el 16 de noviembre de 1991, otra niña, esta vez de 14 años, fue encontrada cerca de donde estudiaba, con las mismas características de abuso y asfixia que ya fueron mencionadas, lo cual hizo que otra vez se reabriera la investigación y a Yoo se le consideró como un imitador. Fue hasta que en enero de 1994 se reportó el asesinato de una joven de 18 años fuera de la ciudad de Haseon, pero por suerte el criminal fue capturado. El nombre del sujeto era Lee Chung-jae. Lee nació en 1963. Su madre lo describió como un chico introvertido y tímido, pero que en su colegio era bastante aplicado. Su madre comentó que cuando este era chico su hermana murió ahogada, lo cual lo marcó. Tras graduarse prestó servicio militar en el cual hizo de conductor de tanques hasta ser dado de baja en 1986. Lee llegó a tener una esposa y un hijo en los años 90, sin embargo ellos decían que era un alcohólico violento el cual constantemente les propinaba golpizas, hasta que en diciembre del 93 su esposa le pidió el divorcio. Enojado un mes después como venganza y en un ataque de ira decidió abusar y asesinar a su cuñada. Su esposa encontró el cuerpo y llamó a la policía, donde fue capturado. Lo condenaron a pena de muerte, sin embargo se redujo a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Tras 25 años de su condena, en el año 2019, con los avances tanto tecnológicos como en la ciencia, se descubrió que su ADN estaba en las escenas de crimen de los asesinatos en Haseon.
Lee al principio negó estar involucrado, pero cuando se le mostró las evidencias que estaban en su contra no le quedó de otra que confesar y admitió haber cometido 14 asesinatos y varias violaciones. No conforme con eso dio detalle de una manera relajada y antipática. Él se justificó diciendo que tras el servicio militar la vida se volvió monótona y sin muchas cosas que hacer. El oficial que lo entrevistó lo describió como alguien con una conducta psicópata. El cabrón, no contento con el interrogatorio, se supo que lo describió con orgullo. Y tras la confesión pidió que se reabriera el caso y luego de que se comprobara que fuera inocente en 2020 finalmente fue liberado. Fue compensado con casi 1.7 millones de wones, lo cual serían $1.200.000, además de recibir una disculpa pública de la policía de Corea. La mañana del 18 de febrero de 2003, un incendio en el metro de la ciudad de Daegu provocó la muerte de 192 personas y dejó a otras 152 heridas con quemaduras de segundo y tercer grado. El incidente comenzó con Kim Dae-han, un extaxista de 56 años. 2 años antes, había sufrido un derrame cerebral que lo dejó con graves complicaciones físicas, lo que le impidió mover su cuerpo con normalidad y provocó que fuera despedido de su trabajo. Incapaz de costear el tratamiento médico y enfrentando serios problemas económicos, Kim tomó la desesperada decisión de suicidarse, pero no quería morir solo. Con 2 cajas de leche llenas de gasolina y un encendedor, se dirigió al primer vagón del tren. Al intentar prender fuego, varios pasajeros se dieron cuenta y trataron de detenerlo. Durante el forcejeo, el piso del vagón se incendió. A pesar de tener las piernas y la espalda envueltas en llamas, Kim logró escapar del tren y sobrevivir. El operador del tren, Choi Jung-hwan, vio el humo y detuvo el tren en la siguiente estación. Esto activó un detector de incendios que cortó la energía. Al mismo tiempo, otro tren, operado por Choi Sang-yeol, se detuvo al lado del que se estaba incendiando, lo que también le impidió moverse debido al corte de energía. El primer operador no notificó a las autoridades sobre el incendio, mientras que el segundo decidió esperar órdenes de sus superiores. Sin embargo, uno de sus superiores le ordenó huir. Lleno de pánico, Choi Sang-yeol escapó y se llevó las llaves del tren, sellando las puertas y dejando a los pasajeros atrapados. En menos de 5 minutos, ambos trenes quedaron completamente calcinados, ya que tanto los asientos como las alfombras estaban hechos de plástico. El incendio fue tan grande que se necesitaron más de 1.300 bomberos para apagarlo, una tarea que duró más de 3 horas. Para identificar a las víctimas, los investigadores tuvieron que usar pruebas de ADN, ya que muchos cuerpos quedaron irreconocibles. Kim Dae-han fue condenado a cadena perpetua, pero murió en la cárcel un año después a causa de otro derrame cerebral. Los 2 operadores de los trenes recibieron condenas de 4 y 5 años de prisión, respectivamente. Este trágico evento llevó a manifestaciones ciudadanas que exigían una reforma en los equipos de emergencia del metro, dado que ninguno de los trenes tenía un extintor. Chun Yu-chung era una chica de 23 años que vivía con su abuelo, ya que cuando tenía 1 año su madre murió. Y 5 años después su padre también falleció. Tenía una gran afición por los programas de crímenes y novelas de terror. Además, se comprobó que por internet investigaba cómo ocultar cuerpos y cómo se sentía matar. Se graduó en 2018 pero no decidió hacer nada más con su vida, ni siquiera tenía un empleo y el único sustento económico que tenía era lo que le daba su abuelo. Tras tiempo de estar obsesionada con los crímenes,
Quería sentir la sensación de matar a alguien, a lo cual decidió empezar a navegar por internet en busca de profesores de inglés. A través de una aplicación, llegó a estar varios meses buscando, llegando a ver más de 50 personas, pero tenía una fijación con las mujeres, hasta que finalmente encontró a una profesora de 26 años que le podía impartir clases en su casa. Se hacía pasar por una madre que simplemente quería clases para su hija. Tras planear todo, se sabe que llegó a comprar un uniforme que hacía que pareciera una estudiante de secundaria. El 26 de mayo de 2023, la profesora, a la cual los investigadores ocultaron su identidad, dejó inocentemente entrar a su residencia. De una manera frenética, apuñaló a su maestra más de 100 veces con un cuchillo que tenía guardado en su bolsillo. Tras la salvajada, no suficiente con hacer eso, se dirigió a una tienda cercana de la residencia para comprar una bolsa de basura y después desmembró el cadáver, echando las extremidades dentro de la bolsa, además de quitarle los dedos para que no se pudieran reconocer las huellas y llevándose su celular e identificación. Tras eso, se quitó el uniforme que llevaba y se puso algunas prendas de su profesora, tomó un taxi y dejó la bolsa cerca de un río de donde vivía. A pesar de creer que estaba libre, el taxista que la había llevado informó a la policía de que tenía una bolsa empapada de sangre. Al otro día fue capturada y primero se le impuso la pena de muerte, pero el juez finalmente la sentenció a cadena perpetua. Intentó hacer que se le pusiera una pena más leve, justificándose con que tenía problemas mentales, pero tras la investigación se descubrió que no solo no tenía nada, sino que dio altos puntajes en el test de psicopatía. El 24 de septiembre de 2003, en el distrito de Gangnam, Seúl, en una de las zonas con mayor estrato económico, fueron encontrados Lee Un-ok y Lee Dyung-soo, una pareja de ancianos que vivía sola en su casa. Ambos fueron asesinados con golpes certeros en la cabeza. Al principio, la policía pensó que se trataba de un robo, pero al revisar la casa, encontraron que los objetos más valiosos no habían sido robados. A pesar de lo brutal que fue el homicidio, la policía no hizo mucho para dar con el culpable. Fue hasta 3 meses después que se reportaron más asesinatos con un método similar. El asesino usaba un objeto contundente para golpear la cabeza de sus víctimas. En este caso, su fijación eran las personas de edad avanzada, y algo que también cabe recalcar es que las principales víctimas eran gente con un estrato económico alto, que vivían en los barrios más ricos de la zona. El principal problema de la policía de Seúl era que su método para intentar capturar al asesino consistía en preguntar a la gente si había visto algo sospechoso, lo cual no fue muy efectivo. El último homicidio de ese año ocurrió el 18 de noviembre de 2003. Las víctimas fueron una mujer de 87 años y su ama de llaves, asesinadas con el mismo método. En este caso, había un bebé en una cuna dentro de la casa. El culpable no mató al niño de una vez, pero con miedo a que la policía pudiera hallar sus huellas, decidió quemar todo el lugar, matando al infante en el proceso. Buscaron en la zona y encontraron algunas cámaras de seguridad que lograron captar a un hombre de chaqueta negra caminando cerca de donde ocurrió el incendio. A pesar de tener estas grabaciones, la policía no pudo hacer mucho, ya que nadie a quien preguntaban reconocía al hombre. Intentaron usar las huellas que dejó en la casa para encontrarlo, pero los esfuerzos fueron en vano. Hubo un tiempo en el que los asesinatos cesaron, hasta que el 16 de marzo de 2004, los crímenes volvieron a ocurrir. En una zona boscosa de Seúl, se encontraron los restos de una masajista de 23 años. Debido a que la naturaleza del asesinato era diferente, la policía creyó que se trataba de otro homicida. Lamentablemente, ese mes se reportaron muchas desapariciones, la mayoría de trabajadoras sexuales a las que la policía no les daba importancia, debido a que ese mismo año se había aprobado una ley en contra de la prostitución.
Por lo tanto, se cerraron muchos burdeles y a quienes trabajaban en este oficio se les catalogaba como criminales, y la policía no investigaba mucho sobre el paradero de las mujeres. El 15 de julio, en el barrio de Yeoksam, un hombre fue detenido por agredir a una de las trabajadoras en un motel. La policía lo tenía cautivo, pero el sujeto escapó de manera bastante absurda fingiendo un ataque epiléptico. A pesar de que los agentes lo buscaron por toda la zona, no lograron encontrarlo. Al día siguiente, uno de los dueños de estos locales le mostró a la policía que una de las mujeres desaparecidas había atendido una cita con un número de teléfono específico. El dueño se dio cuenta de que recibía una llamada de ese mismo número, así que al contactar a la policía, armaron un plan para atrapar al posible sospechoso. En él, una de las trabajadoras atendería al cliente usando un micrófono que la policía monitoreaba. Sin embargo, el cliente rechazó a la mujer y pidió a otra más joven y bajita. Hicieron el mismo método y finalmente lo atraparon. El culpable era el mismo hombre que se les había escapado el día anterior. Jo Hyun-chul nació en Seúl el 18 de abril de 1970, en una familia pobre. A pesar de la precariedad, se sabía que era un chico al que le gustaba estudiar y sacaba buenas calificaciones. No se sabe mucho más de su vida, pero se tiene conocimiento de que tenía varios cargos por robo. Se casó en 1992 y tuvo un hijo en 1994. Su esposa tuvo varios conflictos con él debido a su pasado criminal y a que intentaba estafar a la gente. Fue hasta el año 2000 que fue encarcelado por intentar violar a una quinceañera. Fue condenado a 7 años de prisión, pero solo llegó a cumplir 3. Tras su liberación, su esposa le pidió el divorcio y le quitó la manutención de su hijo. Tras salir de la cárcel en 2003, inspirado en un asesino en serie, pensó primero en matar a su ahora ex esposa, pero decidió no hacerlo pensando en su hijo. Decidió desquitarse con la gente rica. Le gustaba usar un martillo para golpear la cabeza de sus víctimas. También usaba una sierra para desmembrarlas y se cubría con un impermeable para no ensuciarse. Además, también consumía parte de los órganos de sus víctimas. Cuando fue detenido, confesó lo que hizo y reveló el paradero de todas sus víctimas, a las cuales acostumbraba a enterrar en zonas montañosas. Cuando se le hizo una entrevista en televisión nacional, solo dijo: "Espero que esto les enseñe a las mujeres a no ser putas y a los ricos a saber lo que han hecho".